Bueno, en este video vamos a hablar sobre la nutrición genómica. Primeramente, vamos a abordar de una manera sencilla los procesos involucrados en la síntesis de proteína. Tenemos que el ADN, que es la que posee toda la información genética necesaria para el funcionamiento celular, presenta dos hebras de ADN complementarias, el cual los diferentes nucleótidos presentan afinidad hacia otros nucleótidos de la cadena unida. Ahora, se utiliza una cadena de ADN para llevar a cabo el proceso de transcripción, el cual la cadena sintetizada es llamada ARN complementario. Esta cadena de ARN complementario sale del núcleo celular hacia el citosol, donde el ARN, ahora llamado ARN mensajero, se une a un ribosoma para iniciar la síntesis de proteína, proceso llamado traducción, en donde se traduce desde la información genética almacenada en el ARN hacia aminoácidos por medio de la información almacenada en cada triplete de nucleótidos, llamado codón. Los aminoácidos sintetizados darán lugar a proteínas, los cuales tendrán diferentes funciones biológicas. La síntesis de proteínas se encuentra regulada de acuerdo a los factores externos a los que están expuestas las células, dentro de las cuales se encuentran el ambiente y la alimentación. El impacto que presentan el comportamiento alimentario en los genes, así como también la importancia que presentan estos en la salud, ha dado lugar a la rama de la genómica nutricional, los cuales se subdividen en dos ramas, la nutrigenética y la nutrigenómica. ¿Ok? Bueno, primeramente, la nutrigenómica lo que estudia es cómo impacta la alimentación en la expresión de genes. Por otro lado, la nutrigenética estudia las variaciones genéticas que presenta cada individuo y, por medio de su información genética, analizar qué tipos de alimentos o comportamientos alimentarios son de los que obtendría un mayor beneficio el individuo. ¿Ok? Primeramente, es importante resaltar que cuando consumimos alimentos, no solamente ingerimos carbohidratos, proteínas y grasas, sino que se estima que la dieta normal de un humano consume alrededor de 20.000 compuestos diferentes, tales como minerales, vitaminas, compuestos fenólicos, entre otros. Todos estos componentes alimentarios, de alguna forma, tienen un impacto, ya sea directa o indirectamente, en la expresión genética y en el metabolismo del ser vivo. Por ejemplo, se ha visto que en mujeres embarazadas un consumo insuficiente de energía presenta efectos en el desarrollo del feto, tales como un retardo en el crecimiento, así como también predispone a que presente un exceso de masa grasa en años posteriores en el niño. Esto es debido a que la información genética que tenemos sigue siendo prácticamente el mismo al de nuestros antepasados cazadores-recolectores, donde presentaba periodos en los que los alimentos escaseaban. Entonces, como una forma de enfrentar esta escasez de alimento era medio la expresión de genes involucrados en el metabolismo energético, el cual causaba que estas personas disminuyeran su gasto energético y aumentaran su almacenamiento de grasa, el cual en la actualidad pues no es necesario. Ahora, vamos a la etapa más importante de todo ser vivo, que es la lactancia, en donde se ha visto que la expresión de genes se ve influenciada en si el neonato consume leche materna de fórmula o una mezcla de estas dos. Las proteínas FTO y CPT1A están aumentadas en personas que tienen sobrepeso u obesidad. Por otro lado, las proteínas P-alfa se encuentran en la vía de la oxidación de grasas. Como se observa en la columna de lactancia materna, que es la primera, hay una expresión disminuida de FTO y CPT1A, mientras que P-alfa presenta un aumento de la expresión comparada con los otros tipos de alimentación. ¿Ok? Bueno, además hay una gran cantidad de información de nutrigenómica de diversos componentes alimentarios con diferentes actividades en la expresión de genes, dentro de las cuales se ha visto mayores efectos beneficiosos en alimentos de origen vegetal debido a la gran cantidad de compuestos que presentan estos. Se ha visto que aumentan la síntesis de enzimas antioxidantes,
De igual manera, se ha visto que presentan efectos antihipertensivos, así como también antiobesogénicos. ¿Ok? Ahora pasemos a la nutrigenética, en donde, como mencionamos anteriormente, es conocer qué tipo de alimentos es beneficioso para un determinado individuo basándonos en su información genética, el cual ha ido en aumento su utilización en las dietas personalizadas debido al gran crecimiento que ha tenido la tecnología, lo que hace posible la secuenciación del genoma humano con el propósito de conocer las diferentes variaciones genéticas del individuo. ¿Ok? Bueno, las variaciones genéticas de algún gen en particular puede causar que la estructura de las proteínas sintetizadas sea diferente a la de otros individuos. Es decir, el solo intercambio de un nucleótido puede ocasionar cambios estructurales en las proteínas sintetizada, el cual pudiera presentar un efecto en la vía implicada en la que se encuentra la proteína en cuestión, lo que nos da un indicio sobre los efectos que pudieran tener los alimentos en el individuo. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar por una parte las intolerancias y por otra las deficiencias. Primeramente, se ha visto que las variaciones genéticas en el gen que sintetiza las proteínas lactasa, la cual es necesaria para digerir en el intestino el disacárido lactosa, se ha visto que la población europea presenta variaciones genéticas en este gen, provocando que esta población pueda consumir productos lácteos sin presentar los efectos indeseables provocados en las personas que son intolerantes a la lactosa. Ahora, en el otro lado tenemos las deficiencias, donde se ha reportado que variaciones en proteínas implicadas en el metabolismo del folato puede causar que ésta no sea metabolizada correctamente, provocando que haya un aumento de otros componentes involucrados en el metabolismo del folato. ¿Ok? En donde se ha visto que las personas que presentan esta alteración pudieran presentar un aumento de los aminoácidos del aminoácido homocisteína, el cual se conoce ampliamente su efecto dañino si se encuentra en altas concentraciones en la sangre, así como también una disminución del folato, el cual es importante su consumo principalmente en mujeres que se encuentran en una etapa reproductiva. Bueno, algunas de las ventajas que podemos obtener de la nutrigenética es que las recomendaciones dietéticas están basadas en estudios epidemiológicos de alguna población en particular. Sin embargo, en un futuro, con el uso de la nutrigenética, se podría realizar recomendaciones no poblacionales, sino personales de acuerdo a las variantes genéticas que presenta el individuo en particular. De igual manera, con la nutrigenómica podemos conocer cómo afecta en la fisiología de una manera más acertada los nutrientes consumidos, analizando la expresión de genes al consumirlos de manera individual o en conjunto.